Melodiosa voz. Sí, ajá. Pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía al Señor Dios tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, tú que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues la semilla que crece por sí sola. Jesús dijo además, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que se sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga y por último la espiga se llena de granos. Y cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha, que se parece al reino de Dios. ¿Con qué comparación lo podríamos expresar? Es semejante a una semilla de mostaza al sembrarla. Es más pequeña de todas las semillas que se echan en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra, adaptándose a la capacidad de la gente. No les decía nada sin usar parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Bueno, pues buenos días. La cita que hoy vamos a meditar es la de Marcos 4, del 26 al 34. Y pues yo veía a través de esta cita que es Dios quien reconstruye la vida, los corazones y las relaciones. Que es Dios el que por su gracia, su misericordia y compasión es lo que hace. Y es que la cita del día de hoy nos habla, sí, en parábolas. Nos habla de esa manera y forma. Primero con la parábola de de que con qué se compara el reino, a qué se parece. Y después en la otra parábola, cómo el reino se extiende y crece. Y muchos podrán creer o pensar que para que pase esto se necesita la ayuda del hombre. Y no es así. Porque la semilla de la palabra crece por sí sola. Cuando nosotros ponemos una semilla en una maceta, de pronto aparece la planta. Y sin que nos demos cuenta, crece. Y es que la semilla brota y crece, sin que se sepa cómo y en qué momento. Hoy Jesús nos habla por medio de dos parábolas. Pero, ¿qué nos quiere decir a nosotros como sus discípulos? Que no debemos de quedarnos con los brazos cruzados. Es regar muchas semillas, es tirarlas por donde pasemos, es tirar y regar la semilla de la palabra. Es hacer que esas semillas que se rieguen y tiren den fruto, que germinen, que produzcan, como nos decían antier,
Unas el 30 por uno, otras el 60, otro el 100 por uno. Y es que cuando una semilla se riega, ¿qué se espera? Que brote la planta, que de pronto salga. Pero si esto no pasa, nos desesperamos, nos impacientamos. Pero es confiar, es creer que la semilla brotará, que la semilla crecerá sin que nos demos cuenta. Hoy la palabra de Dios es clara, porque nos dice que la semilla crece por sí sola. Pero ¿por qué a muchos se desesperan? ¿Por qué a muchos se preocupan? ¿Por qué se preocupan? Porque no ven resultado. Pero no es mejor decir con seguridad, el Espíritu Santo decidirá el cómo y el cuándo. Decir el Espíritu Santo trabajará para que esto pase y suceda. Pero muchos dirán, ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo acabará la violencia? ¿Cuándo acabará la corrupción? ¿Cuándo desaparecerá el mal y se quedará el bien? ¿Cuándo? Es el pronto. ¿Cuándo? Y es que queremos que a veces las cosas sean de inmediato, que pasen ya. Hoy en día la gente no entiende ni comprende que la palabra de Dios obra y actúa y prefiere perder la fe. Prefiere perder la fe antes que confiar y creer. Pero ¿cuántos de nosotros hemos visto que cuando escuchamos a Dios, que cuando ponemos en práctica lo que nos dice, las cosas cambian, las cosas mejoran? ¿Cuántos no lo hemos visto y palpado? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de esto? Que lo hemos visto y palpado. Y lo vemos y lo vimos todos en este encuentro San Pablo que acabamos de vivir en este fin de semana. Con este encuentro San Pablo que acabamos de tener. Lo vimos que cuando todos y en comunidad oramos, en esa unión, en esa fraternidad, todo cambia, todo es diferente. Qué paz se experimenta, qué gozo, qué alegría. ¿Por qué? Porque la semilla de la palabra se siembra, se va sembrando en los corazones, porque la semilla de la palabra crece por sí sola y sin que nos demos cuenta, siempre y cuando lo logremos palpar y ver, lo logremos apreciar y valorar. Para mí en lo personal, este fin de semana fue una gozada en todo lo que ahí se vivió. El ver a tantos jóvenes dinámicos, tan dinámicos, tan alegres, cómo cantaban, cómo iban de un lugar a otro, cómo se sincronizaban. Unos jóvenes que inyectaban alegría y todo con la esperanza que la luz que a todos nos transmitían llegara. Y también era ver a nuestra presidenta Ann, que estuvo de visita en nuestra comunidad. Cómo veíamos esa sencillez, esa humildad, esa seguridad con que predicaba. Y a mí me llamó mucho la atención, pues que ella nos remarcaba pues la conversión de Pablo, que ya todos muchos de nosotros conocemos.
ella nos daba pues esa semblanza, ¿no? De la vida de Pablo, cómo fue primero un perseguidor, después un seguidor de Cristo, cómo se fue dando su conversión, cómo, cómo él después fue un eterno enamorado de Jesús, un enamorado que lo siguió, que lo predicó, que lo mostró, y cómo de veras tuvo ese cambio en su vida. Y a mí me gustaba mucho cuando ella predicaba su propio testimonio. Y ella decía que tenía una hermana que, pues desde muy temprana edad, empezó a tomar. Y pues claro, las relaciones personales no eran buenas. Y dice que cuando ella incluso hizo sus votos, pues esta hermana pues se emborrachó y empezó a decirle muchas palabras, ¿no? Inconvenientes. Y entonces dice que pues el papá pues la defendía, la quería y que continuamente le decía, ¿me entiendes, verdad? ¿Me entiendes? Y entonces dice que pues para ella pues era incómodo, ¿no? Incómodo que siempre estuviera pues de esa manera, ¿no? Con agresiones, con palabras inconvenientes, con cosas que para ella pues no eran muy gratas. Pero también decía una cosa muy importante, que cuando tú rozas con el corazón de Cristo, cuando te adhieres a Cristo, cuando vives con Cristo, cuando tienes esa cercanía con Él, en el corazón se mueven muchas cosas. Y dice que pues ella no sabe cómo ni de qué forma, de pronto, pues la hermana cambió, la hermana fue distinta. La hermana, pues ya mejoraron sus relaciones, mejoró todo y las cosas cambiaron. Pero ella también decía que para que esto pase, para que esto suceda, necesitas enamorarte de Cristo, necesitas vivir con Cristo. Ella nos decía que tiene 21 años de misionera y que pues Dios le ha enseñado a vivir desde el amor. Desde ese amor que se mete en el corazón, que se fragua adentro y que cambia las cosas. Y a mí me alegraba todo porque fue un día de compartir en fraternidad. Fue un día de compartir en unión fraterna. Fue un día de gozarnos con estar ahí, simplemente. Y me alegraba también cuando se presentaron las obras de teatro, donde cada uno llevaba un mensaje, donde nos hacía reflexionar y pensar en nuestra vida, lo que necesitamos y requerimos. Fue un día donde en verdad nos hacíamos uno con todos, como era nuestro lema. También fue una gozada los talleres, todos fascinados y platicando. A mí me tocó el taller de inteligencia artificial. Otros decían, a mí me tocó la evangelización en familia. Otros, a mí me tocó el de superación personal. Y a nosotros, a Eloy y a mí, este fue el que nos tocó. Y muchos podrían decir, pues, ¿cómo eso, verdad? Superación personal. Pero fue un taller, en verdad, que nos tocó el corazón. Le tocó al padre Bernardo y nos fue llevando y nos fue llevando hasta rozar con el corazón de Jesús. Y había otros talleres más, creo que en total fueron 9. Y es que cuando la semilla de la palabra se riega, cuando se planta, va fructificando todo, todo cambia, todo se renueva. Cada año se hace este encuentro San Pablo, donde Pablo es nuestro patrono. ¿Y qué nos enseña a nosotros?
como sus discípulos, como sus apóstoles de Cristo, a vivir en la luz de Cristo, a transmitir esa luz al que está en oscuridad, al que en oscuridad y sin esperanza se vive, al que se vive triste, al que se vive caído, sin fuerza. Primero a nosotros nos alumbra, nos saca de donde estamos para que vivamos como Él, para que lo sigamos en esa pobreza que tengamos, que de veras logremos un cambio de raíz, así como Pablo, que se presentó un Ananías y que a través de él te cobró la luz. Y es seguir sus pasos, porque la vida de Pablo es nuestra vida, que nos asemejemos a él, ¿verdad? Como él, que después mostremos a Cristo, que los demás los vean, que nos dejemos seducir por él, para después ser instrumentos valiosos para él, que tengamos la convicción de que un día el reino vamos a lograr y alcanzar, que el reino vamos a vivir. Y para esto, ¿qué necesitamos? Pues tener pobreza de espíritu, pobreza de corazón, para que como María creamos, confiemos, para que como María digamos sí a los planes y a los proyectos de Dios, y que con humildad, con esa humildad servir, con la confianza de quien lleva la obra es Dios, y que Él será el que la lleve a feliz término. Y es ser agradecidos, agradecidos porque un día nos llamó, porque un día nos eligió, porque por cuerdas humanas nos mostró el amor para dar, para otorgar y para que más se beneficien y crean que son hijos de Dios, que tienen una identidad y que esa identidad solo Dios nos las da, porque somos amados y queridos por Él para vivir en familia espiritual, siempre y cuando vayamos cumpliendo nuestro deber, siempre y cuando vayamos haciendo la voluntad de Dios, siempre y cuando vayamos poniendo en práctica todo lo que nos va enseñando. Por eso en esta mañana de oración es ponernos a los pies de Jesús y preguntarle: Jesús, ¿tú qué hacías? Jesús, en la dificultad, en los problemas, en la enfermedad, en lo que no entendemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo seguir caminando y de qué manera? Preguntarle a nuestra mamá: ¿qué te llevó a ti a tener esa fidelidad, esa entrega, ese amor por la humanidad? Pues que esta mañana sea una oración de provecho y de fruto, y que veamos que para Dios todo es posible cuando creemos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, Hijo y Espíritu Santo.